La situación en Chivas parece no tener fin y lo peor de todo es que el reloj no se detiene. Si el técnico aún no está definido, hablar de refuerzos es prácticamente una fantasía. Todo esto ha comenzado a convertirse en una auténtica bola de nieve que amenaza con sepultar los planes del equipo tapatío para el próximo torneo. Uno pensaría que a estas alturas ya tendrían por lo menos el proyecto técnico definido. Pero no, todo está en pausa y la incertidumbre se apodera del entorno rojiblanco justo cuando se suponía que todo debía estar arrancando. Y es que no se trata solamente de tener un nuevo entrenador por tenerlo. La elección del técnico influye directamente en quienes llegan como refuerzos. Porque si traes jugadores sin saber si al entrenador le interesan o encajan en su sistema, acabas teniendo elementos congelados en la banca, tal como ocurrió en el pasado con Oscar Wally, que llegó sin ser pedido y terminó sin espacio real. Es lógico, si no hay estratega, no hay forma de decidir con claridad qué perfil de refuerzo necesita el equipo. Javier Mier había dicho en su presentación como responsable deportivo que el plan era tener al técnico definido antes del día 21 de mayo y que para entonces ya estaría avanzada la gestión de refuerzos. Pero al ritmo que vamos parece complicado que se cumpla ese calendario. Tal vez logren cerrar al entrenador a tiempo, pero pensar en que ya estarán los refuerzos es demasiado optimista. La verdad es que todo indica que ese objetivo no se va a cumplir y eso puede traer consecuencias en cascada para el equipo. Porque todos sabemos cómo funciona esto. Si se contrata al técnico tarde, los refuerzos se buscarán después y si se negocian después, llegarán aún más tarde. Y si llegan tarde, no estarán al ritmo de sus compañeros. Eso significa que tardarán varias jornadas en estar en forma y adaptados. Y para cuando eso ocurra, el torneo ya habrá comenzado y los puntos perdidos serán difíciles de recuperar. Así es como se pierde medio campeonato sin darse cuenta. Es un patrón que se ha repetido en muchos equipos y que ahora parece estar por repetirse en Guadalajara. La pregunta es, ¿cómo es posible que un club del tamaño de Chivas, con toda su estructura y tradición, se encuentre improvisando de esta manera? Uno ve otros equipos como Mazatlán que en cuestión de un día resuelven el despido y la llegada de un técnico nuevo. En cambio, en Guadalajara ya han pasado semanas y no hay una respuesta clara. Es increíble pensar que a estas alturas del calendario, con el regreso a los entrenamientos tan cerca, todavía no tengan definido quién se sentará en el banquillo. Es como si no hubieran estado preparados para esto, como si el cambio de técnico los tomó por sorpresa, lo cual no debería haber pasado. Lo que termina quedando en evidencia es el caos que impera en la institución, la falta de planeación, la toma de decisiones lenta y la improvisación constante. No es solo el tiempo perdido, es la oportunidad desperdiciada de haber comenzado la nueva etapa con orden y dirección. Ahora lo que viene será una carrera contrarreloj, tomando decisiones sobre la marcha, con menos margen de maniobra y con el riesgo de volver a cometer errores del pasado. Mientras tanto, quien ya está trabajando es el equipo de Tapatío. El profesor Ortega ya puso manos a la obra con los jugadores disponibles, aunque no cuenta con plantel completo, porque algunos elementos serán promovidos al primer equipo. Aún así, el Tapatío tiene el compromiso del campeón de campeones dentro de 2 semanas y se está preparando para ese reto. Ganaron el torneo Apertura 2024 y ahora deberán enfrentarse al otro campeón de la temporada para definir al mejor del año futbolístico. En cuanto al primer equipo, el regreso a los entrenamientos está programado para el día 21 de mayo. Hoy es 15, así que quedan apenas 6 días para resolver el asunto del nuevo técnico si quieren tener un mínimo de orden en la pretemporada. De lo contrario, el equipo volverá a la actividad sin dirección clara, con dudas en todas las áreas y con la presión creciendo a cada minuto que pasa. Porque si algo no le falta a Chivas es presión. La exigencia de su historia, su afición y su grandeza no permiten más retrasos. Chivas va a llegar a tiempo o entrará de nuevo a la cancha con parches esperando que las cosas se acomoden solas. El tiempo lo dirá, pero el panorama no es alentador. Y mientras todo esto se desarrolla, no se puede ignorar la sensación de que el Guadalajara está dejando escapar una oportunidad clave. La pretemporada no es un lujo, es una necesidad. Es ese momento donde se construye la base física, táctica y emocional para todo lo que viene. Es cuando se puede trabajar sin la presión de los resultados inmediatos, sin el peso de la tabla, sin los gritos desde la tribuna.
Pero Chivas está llegando a este punto sin certezas, sin liderazgo, en el banquillo, sin una ruta clara a seguir. Están literalmente esperando que las piezas del rompecabezas se acomoden solas. Lo preocupante no es solamente que no haya técnico, sino todo lo que eso significa. Porque el técnico es mucho más que el que arma las alineaciones. Es el que marca la línea de juego, el que comunica la filosofía del equipo, el que inspira, corrige y ordena. Sin técnico no hay rumbo, y sin rumbo cualquier refuerzo que llegue no sabrá a qué se viene. Va a ser un equipo de posesión o de transiciones rápidas. Va a jugar con línea de 3 o con 4 en el fondo. Va a presionar alto o esperar en bloque medio. Son decisiones estratégicas que solo puede tomar el entrenador, y si no lo hay, todo lo demás se vuelve humo. Además, estamos hablando de un club que ya viene arrastrando un historial de decisiones cuestionables. No es la primera vez que la directiva de Chivas deja todo para último momento. Ya lo hemos visto antes: fichajes tardíos, técnicos interinos, proyectos que cambian a medio torneo, y ahora, justo cuando podrían haber mostrado que aprendieron del pasado, repiten los mismos errores. Es como si la experiencia no les enseñara nada, como si estuvieran condenados a tropezar con la misma piedra una y otra vez. Y ojo, porque esto no solo afecta al entorno deportivo, también genera un clima de tensión dentro del vestidor. Los jugadores no son ajenos a esta incertidumbre. Ellos también leen noticias, también escuchan rumores, también sienten la presión de no saber quién los va a dirigir, ni qué rol van a tener en el próximo torneo. Eso mina la concentración, afecta la motivación y crea un ambiente de ansiedad que puede ser muy difícil de manejar cuando las cosas no empiezan bien en el campeonato. Otro punto importante es el desgaste con la afición. El hincha de Chivas ha sido paciente, ha soportado años sin títulos, ha bancado procesos inconclusos, plantillas limitadas, errores administrativos. Pero todo tiene un límite. Y la sensación general es que se están agotando las excusas. No puedes pedirle al aficionado que crea ciegamente cuando no hay señales claras de que las cosas se estén haciendo bien. El club necesita recuperar credibilidad, necesita mostrar que hay un proyecto, una idea, una estructura que respalde las decisiones. Pero lo que se ve desde fuera es improvisación y desorden. Y si bien el regreso de algunos jóvenes al primer equipo puede ser positivo porque hay talento en la cantera, no se puede cargar todo el peso del torneo sobre sus hombros, no es justo ni efectivo. Un equipo grande necesita experiencia, jerarquía, líderes en la cancha y fuera de ella. Necesita futbolistas que ya hayan pasado por las buenas y por las malas, que puedan guiar a los más jóvenes y levantar al grupo cuando las cosas no salgan bien. Y esos perfiles, si no se gestionan desde ahora, llegarán tarde o simplemente no llegarán. Además, hay que hablar del contexto general del fútbol mexicano. Mientras otros clubes ya están reforzando sus planteles, cerrando contrataciones, presentando a sus nuevos estrategas, Chivas sigue estancado en el primer paso. Y eso es dar ventaja, porque el campeonato no espera a nadie. Porque cuando arranque la jornada, todos van a salir a competir con lo que tienen. Y si tú todavía estás resolviendo quién va a dirigir o esperando que tus refuerzos se adapten, vas a empezar perdiendo puntos. Y en torneos tan cortos como los nuestros, eso puede ser determinante. La comparación con otros clubes es inevitable. No porque Mazatlán sea el ejemplo a seguir, pero cuando ves que un equipo con menos recursos, con menos presión, con menos expectativas, es capaz de tomar decisiones rápidas y efectivas, no puedes entender por qué uno de los llamados 4 grandes sigue durando, sigue demorando, sigue fallando en lo más básico: planificar. El fútbol no es ciencia exacta, pero hay cosas que se saben. Y una de ellas es que los proyectos exitosos se construyen con tiempo, con trabajo anticipado, con claridad en los objetivos. Otro tema que preocupa es la falta de comunicación clara desde la dirigencia. La afición necesita explicaciones, necesita saber qué está pasando, por qué se está tardando tanto la elección del técnico, cuáles son los criterios que se están evaluando, qué perfil se busca. No se trata de revelar secretos estratégicos, pero sí de generar transparencia. Porque cuando no hay comunicación, lo que crece es el rumor, la especulación, la desconfianza. Y eso alimenta un entorno tóxico que al final también afecta al rendimiento del equipo. Y mientras todo esto ocurre, los días siguen pasando.
Ya no estamos en abril ni siquiera a principios de mayo. Estamos a días del regreso a los trabajos. Y no hay nada definido. Es como si el club estuviera en pausa mientras el resto del fútbol mexicano avanza. Y eso para un equipo como Chivas no debería ser aceptable. Algunos dirán que hay nombres sobre la mesa que se está trabajando en silencio, que no todo lo que se hace se publica. Y puede ser, pero hasta que no haya resultados concretos, todo lo demás son excusas. La situación en Chivas parece no tener fin. Y lo peor de todo es que el reloj no se detiene. Si el técnico aún no está definido, hablar de refuerzos es prácticamente una fantasía. Todo esto ha comenzado a convertirse en una auténtica bola de nieve que amenaza con sepultar los planes del equipo tapatío para el próximo torneo. Uno pensaría que a estas alturas ya tendrían por lo menos el proyecto técnico definido, pero no. Todo está en pausa y la incertidumbre se apodera del entorno rojiblanco justo cuando se suponía que todo debía estar arrancando. Y es que no se trata solamente de tener un nuevo entrenador por tenerlo. La elección del técnico influye directamente en quienes llegan como refuerzos, porque si traes jugadores sin saber si al entrenador le interesan o encajan en su sistema, acabas teniendo elementos congelados en la banca, tal como ocurrió en el pasado con Oscar Wally, que llegó sin ser pedido y terminó sin espacio real. Es lógico, si no hay estratega, no hay forma de decidir con claridad qué perfil de refuerzo necesita el equipo. Javier Mier había dicho en su presentación como responsable deportivo que el plan era tener al técnico definido antes del día 21 de mayo y que para entonces ya estaría avanzada la gestión de refuerzos. Pero al ritmo que vamos parece complicado que se cumpla ese calendario. Tal vez logren cerrar al entrenador a tiempo, pero pensar en que ya estarán los refuerzos es demasiado optimista. La verdad es que todo indica que ese objetivo no se va a cumplir y eso puede traer consecuencias en cascada para el equipo. Porque todos sabemos cómo funciona esto. Si se contrata al técnico tarde, los refuerzos se buscarán después. Y si se negocian después, llegarán aún más tarde. Y si llegan tarde, no estarán al ritmo de sus compañeros. Eso significa que tardarán varias jornadas en estar en forma y adaptados. Y para cuando eso ocurra, el torneo ya habrá comenzado y los puntos perdidos serán difíciles de recuperar. Así es como se pierde medio campeonato sin darse cuenta. Es un patrón que se ha repetido en muchos equipos y que ahora parece estar por repetirse en Guadalajara. La pregunta es, ¿cómo es posible que un club del tamaño de Chivas, con toda su estructura y tradición, se encuentre improvisando de esta manera? Uno ve otros equipos como Mazatlán que en cuestión de un día resuelven el despido y la llegada de un técnico nuevo. En cambio, en Guadalajara ya han pasado semanas y no hay una respuesta clara. Es increíble pensar que a estas alturas del calendario, con el regreso a los entrenamientos tan cerca, todavía no tengan definido quién se sentará en el banquillo. Es como si no hubieran estado preparados para esto, como si el cambio de técnico los tomó por sorpresa, lo cual no debería haber pasado. Lo que termina quedando en evidencia es el caos que impera en la institución, la falta de planeación, la toma de decisiones lenta y la improvisación constante. No es solo el tiempo perdido, es la oportunidad desperdiciada de haber comenzado la nueva etapa con orden y dirección. Ahora lo que viene será una carrera contrarreloj, tomando decisiones sobre la marcha, con menos margen de maniobra y con el riesgo de volver a cometer errores del pasado. Mientras tanto, quien ya está trabajando es el equipo de Tapatío. El profesor Ortega ya puso manos a la obra con los jugadores disponibles, aunque no cuenta con plantel completo, porque algunos elementos serán promovidos al primer equipo. Aún así, el Tapatío tiene el compromiso del campeón de campeones dentro de 2 semanas y se está preparando para ese reto. Ganaron el torneo Apertura 2024 y ahora deberán enfrentarse al otro campeón de la temporada para definir al mejor del año futbolístico. En cuanto al primer equipo, el regreso a los entrenamientos está programado para el día 21 de mayo. Hoy es 15, así que quedan apenas 6 días para resolver el asunto del nuevo técnico si quieren tener un mínimo de orden en la pretemporada. De lo contrario, el equipo volverá a la actividad sin dirección clara, con dudas en todas las áreas y con la presión creciendo a cada minuto que pasa. Porque si algo no le falta a Chivas es presión. La exigencia de su historia, su afición y su grandeza no permiten más retrasos.
Chivas va a llegar a tiempo o entrará de nuevo a la cancha con parches esperando que las cosas se acomoden solas. El tiempo lo dirá, pero el panorama no es alentador. Y mientras todo esto se desarrolla, no se puede ignorar la sensación de que el Guadalajara está dejando escapar una oportunidad clave. La pretemporada no es un lujo, es una necesidad. Es ese momento donde se construye la base física, táctica y emocional para todo lo que viene. Es cuando se puede trabajar sin la presión de los resultados inmediatos, sin el peso de la tabla, sin los gritos desde la tribuna. Pero Chivas está llegando a este punto sin certezas, sin liderazgo en el banquillo, sin una ruta clara a seguir. Están literalmente esperando que las piezas del rompecabezas se acomoden solas. Lo preocupante no es solamente que no haya técnico, sino todo lo que eso significa. Porque el técnico es mucho más que el que arma las alineaciones, es el que marca la línea de juego, el que comunica la filosofía del equipo, el que inspira, corrige y ordena. Sin técnico no hay rumbo, y sin rumbo cualquier refuerzo que llegue no sabrá a qué se viene. Va a ser un equipo de posesión o de transiciones rápidas, va a jugar con línea de 3 o con 4 en el fondo, va a presionar alto o esperar en bloque medio. Son decisiones estratégicas que solo puede tomar el entrenador y si no lo hay, todo lo demás se vuelve humo. Además, estamos hablando de un club que ya viene arrastrando un historial de decisiones cuestionables. No es la primera vez que la directiva de Chivas deja todo para último momento. Ya lo hemos visto antes, fichajes tardíos, técnicos interinos, proyectos que cambian a medio torneo. Y ahora, justo cuando podrían haber mostrado que aprendieron del pasado, repiten los mismos errores. Es como si la experiencia no les enseñara nada, como si estuvieran condenados a tropezar con la misma piedra una y otra vez. Y ojo, porque esto no solo afecta al entorno deportivo, también genera un clima de tensión dentro del vestidor. Los jugadores no son ajenos a esta incertidumbre. Ellos también leen noticias, también escuchan rumores, también sienten la presión de no saber quién los va a dirigir ni qué rol van a tener en el próximo torneo. Eso mina la concentración, afecta la motivación y crea un ambiente de ansiedad que puede ser muy difícil de manejar cuando las cosas no empiezan bien en el campeonato. Otro punto importante es el desgaste con la afición. El hincha de Chivas ha sido paciente, ha soportado años sin títulos, ha bancado procesos inconclusos, plantillas limitadas, errores administrativos. Pero todo tiene un límite, y la sensación general es que se están agotando las excusas. No puedes pedirle al aficionado que crea ciegamente cuando no hay señales claras de que las cosas se estén haciendo bien. El club necesita recuperar credibilidad, necesita mostrar que hay un proyecto, una idea, una estructura que respalde las decisiones. Pero lo que se ve desde fuera es improvisación y desorden. Y si bien el regreso de algunos jóvenes al primer equipo puede ser positivo, porque hay talento en la cantera, no se puede cargar todo el peso del torneo sobre sus hombros. No es justo ni efectivo. Un equipo grande necesita experiencia, jerarquía, líderes en la cancha y fuera de ella. Necesita futbolistas que ya hayan pasado por las buenas y por las malas, que puedan guiar a los más jóvenes y levantar al grupo cuando las cosas no salgan bien. Y esos perfiles, si no se gestionan desde ahora, llegarán tarde o simplemente no llegarán. Además, hay que hablar del contexto general del fútbol mexicano. Mientras otros clubes ya están reforzando sus planteles, cerrando contrataciones, presentando a sus nuevos estrategas, Chivas sigue estancado en el primer paso. Y eso es dar ventaja, porque el campeonato no espera a nadie. Porque cuando arranque la jornada, toros van a salir a competir con lo que tienen, y si tú todavía estás resolviendo quién va a dirigir o esperando que tus refuerzos se adapten, vas a empezar perdiendo puntos. Y en torneos tan cortos como los nuestros, eso puede ser determinante. La comparación con otros clubes es inevitable. No porque Mazatlán sea el ejemplo a seguir, pero cuando ves que un equipo con menos recursos, con menos presión, con menos expectativas, es capaz de tomar decisiones rápidas y efectivas, no puedes entender por qué uno de los llamados cuatro grandes sigue dudando, sigue demorando, sigue fallando en lo más básico: planificar. El fútbol no es ciencia exacta, pero hay cosas que se saben, y una de ellas es que los proyectos exitosos se construyen con tiempo, con trabajo anticipado, con claridad en los objetivos. Otro tema que preocupa es la falta de comunicación clara desde la dirigencia. La afición necesita explicaciones.
Necesitas saber qué está pasando, por qué se está tardando tanto la elección del técnico, cuáles son los criterios que se están evaluando, qué perfil se busca. No se trata de revelar secretos estratégicos, pero sí de generar transparencia. Porque cuando no hay comunicación, lo que crece es el rumor, la especulación, la desconfianza. Y eso alimenta un entorno tóxico que al final también afecta al rendimiento del equipo. Y mientras todo esto ocurre, los días siguen pasando. Ya no estamos en abril ni siquiera a principios de mayo. Estamos a días del regreso a los trabajos. Y no hay nada definido. Es como si el club estuviera en pausa mientras el resto del fútbol mexicano avanza. Y eso para un equipo como Chivas no debería ser aceptable. Algunos dirán que hay nombres sobre la mesa que se está trabajando en silencio, que no todo lo que se hace se publica. Y puede ser, pero hasta que no haya resultados concretos, todo lo demás son excusas.